Ahora que ya hemos trabajado con las luces en este proyecto, toca trabajar con las sombras. Y este es seguramente el paso que a mí más me gusta, la fase que más me gusta realizar, porque el trabajo de detalle con las sombras va a dar más profundidad al proyecto, le va a dar más realismo y, en mi opinión, mejora mucho la apariencia de un proyecto al haber trabajado bien con las sombras. Y este es un paso también muy creativo, muy subjetivo y bueno, tenemos que ir pensando de qué manera podemos dar sombra al proyecto para que adquiera más profundidad, como hemos dicho antes, pero también más textura y exponga más, le dé más valor a la materialidad que ya hemos añadido con Photoshop. Vamos a empezar con la madera. Y para ello voy a la carpeta donde tengo incluida la madera, esta de aquí, y voy a crear una capa nueva que va a estar aplicada aquí, que esta está aplicada aquí, o sea, esta capa solo va a aplicar a madera, una capa en la que voy a crear las sombras. Y generalmente para trabajar con sombras utilizo el modo de fusión luz suave y simplemente se trata de ir pintando con negro para oscurecer las partes que consideremos. Y aquí la clave del asunto es qué partes vamos a pintar, cómo vamos a ir creando las selecciones en las que luego vamos a ir pintando con negro en luz suave. Cuando estamos trabajando con maderas, lo más habitual es seleccionar algunos tablones de madera y de manera aleatoria, como vamos a hacer ahora. Bien, he seleccionado ya unos cuantos tablones de manera aleatoria, solo de la parte superior. Voy a restar todo lo que me sobresale de la parte inferior con la herramienta de lazo. Bien, y ahora esta también la voy a quitar. Y ahora voy a crear una intersección con la selección de madera. Bien, podríamos guardar esta selección por si acaso, por si la perdemos, tampoco no es del todo necesario. Bueno, yo la voy a guardar. Listones 1. Y a continuación empezaríamos a pintar sobre estas maderas. Vamos a seleccionar esta opacidad del 20%, vamos a ver qué tal queda. Podemos pintar por completo algunos listones o podemos simplemente pintar de manera parcial los listones, como por ejemplo solo por debajo o solo por arriba, por abajo y por arriba. Bien, pues aquí puedes ver el cambio. Como puedes ver, es bastante notable. Esta fachada tiene
una mejor apariencia. Esta irregularidad en los materiales siempre da un muy buen aspecto. Lo lógico sería ahora crear otra selección, incluso en la parte de arriba seleccionar otros listones y volver a pintarlos con otra opacidad, quizás con el 40% para que queden un poco más oscuros, de manera que haya listones que estén oscurecidos un poco y otros un poco más oscurecidos, y cuando hayamos terminado en la parte superior volver a hacer lo mismo en la parte inferior, primero con una selección pintándolos de manera muy suave y luego con otra nueva selección pintándolos un poco más fuerte. Bueno, esto es lo que voy a hacer ahora. No lo voy a grabar porque no quiero que quede demasiado pesado el vídeo y creo que la idea ya la habrás comprendido perfectamente. Muy bien, pues ya hemos oscurecido algunos listones de madera y ahora vamos a añadir más sombra, pero en este caso no es sombra localizada, es sombra más difusa a la madera. Para ello creo de nuevo otra capa nueva y esta va a ir también en modo de luz suave y voy a crear la selección que va a ser primero cara oeste y además la voy a intersecar con madera. Y como te he comentado antes, esto de las sombras es algo artístico, más artístico que racional. Voy a oscurecer simplemente esta parte porque parece que la luz viene de aquí y entonces esta parte puede que quede bien así oscura y además contrasta con esta parte del cielo que también habíamos iluminado. Entonces vamos a pintar de esta manera. Voy a oscurecer también esta cara de aquí y para ello seleccionamos cara este y la intersecamos con madera. Si vemos que nos estamos pasando un poco, pues siempre podemos bajar después la opacidad a la capa. Pinto también un poco en esta esquina inferior para que haga un contraste de luz interesante entre esta cara y esta. Creo que sí que le voy a bajar un poco la opacidad, así podría estar bien quizás. Muy bien, pues así hemos terminado con las sombras en la fachada y ahora también vamos a añadir sombras en... Antes lo hemos hecho en la madera, ahora en el hormigón. Así que vamos a donde tenemos el hormigón, que es aquí. Vamos a crear una capa nueva, igual que antes, la aplicamos solo a la carpeta de hormigón, luz suave, y también vamos a pintar en las zonas que consideremos. Al añadir las sombras siempre hay que buscar las esquinas. Esto sería una esquina ideal para oscurecer, pero claro, tenemos aquí la luz. Así que en este caso no voy a oscurecer la esquina, sino más bien esta parte de aquí. Y además, para buscar también un efecto interesante como antes, me voy a quedar solo de momento con esta parte. Primero voy a borrar lo que haya hecho hasta ahora y voy a quedarme solo con esta parte.
En las piezas de hormigón, en las paredes de hormigón, sobre todo estas que por ejemplo tienen líneas, es interesante ir pintando, si es que no son demasiadas, ir pintando cada uno de estos módulos, de la misma manera que lo hacíamos con las maderas. Así que voy a pintar por aquí. Vamos ahora con el siguiente. Voy a añadir un poco de sombra aquí también, para que haga más contraste entre esta cara y la luz que tenemos aquí. Quizás me he pasado, vamos a bajarle un poco la opacidad. Y aquí creo que voy a volver a pintar. En este caso, como puedes ver, casi no oscurece la imagen. Esto suele suceder con luz suave, especialmente si el fondo es muy claro. En esos casos lo que puedes hacer es sencillamente creamos una capa nueva y volvemos a pintar en luz suave.
Creo que aquí me he pasado un poco. Voy a borrar, pero solo borraré un poquito. Voy a borrar con una opacidad del 20%. Así podría estar bien. Selecciono la capa auxiliar que he creado antes, que me va a permitir volver a pintar para acentuar la luz suave. Muy bien, pues de esta manera hemos añadido las sombras. Mira, creo que voy a añadir más sombra aquí con la capa auxiliar. Y quizás aquí también, aunque sea un poco repetitivo, vamos a hacer la selección muy rápidamente. Bueno, pues yo creo que ahora sí, ya hemos añadido sombras a la parte principal del proyecto, que es la obra arquitectónica.